En el día de la fecha vamos a ver, querida muchachada, el peor fichaje de cada club importante de Europa. Por ejemplo, ¿cuál fue el peor fichaje del Real Madrid? Yo creo que Eden Hazard, por lo que lo pagó y por lo que terminó siendo. ¿Cuál es el peor fichaje del Manchester City? La verdad que desconozco. Ah, no, claro, dije equipo grande, el Manchester City no va. ¿Cuál es el peor fichaje del Manchester United? Bueno, ahí está lo complicado. No, tampoco para poner todos, paren, todos no. El peor fichaje en la historia de cada equipo. Me duele cómo va a aparecer el United, pero no importa, vamos. En los últimos años, los clubes suelen gastar una millonada en comprar jugadores. Algunas veces funciona, otras no. Así que en este video vamos a repasar el peor fichaje que han hecho 15 grandes de Europa, basado en el costo del fichaje y el 15 grandes de Europa. rendimiento del jugador. Comenzamos con el peor fichaje del Manchester. Pero la puta madre, boludo. ¿Por qué comenzamos con el Manchester United? No se puede empezar con otro club, amigo. ¿Por qué ya enorme Manchester United? Manchester United, Jadon Sancho. El extremo se formó en las inferiores del rival Chicos, soy ignorante del fútbol, no sabía esto. No sabía que Jadon Sancho se formó en el City. O sea, es de la City Academia de su ciudad, Manchester City, aunque no llegó a debutar ahí. En 2017 se fue al Borussia Dortmund y ahí la rompió. A partir de la 2018-2019 se convirtió en uno de los mejores jugadores de la Bundesliga y llegó a tener un valor de 130 millones de euros en 2020. En total anotó 50 goles y dio 37 asistencias en 137 partidos, además de que ganó 2 títulos. Para la temporada 2021-2022 el United se reforzó con el extremo de 21 años pagando 85 millones de euros por él, pero que 21 años, 85 millones de euros con un jugador con mucha proyección. En el momento no es un mal fichaje, el tema es lo que pasa después. lo va a deber bastante. Apenas hizo 5 goles en su primera temporada y 7 goles en la segunda. Para la tercera apenas había jugado 3 partidos, pero fue separado del equipo por indisciplina, por lo que prácticamente no jugó un semestre. Bajó su nivel de mercado de 100 millones a 25 millones y por ello ya mejor el United lo mandó de vuelta al Borussia cedido. Pasamos al peor fichaje en la historia. Atlético de Madrid, no tengo ningún tipo de dudas y no puede ser otro. Joao Félix. Del Atlético de Madrid. Y este es el de Joao Félix. El portugués había tenido únicamente una temporada buena en su carrera. Estaba en el Benfica B y para la 2018-2019 lo subieron al primer equipo. Y en esa temporada el joven delantero destacó anotando 20 goles y dando 11 asistencias en 43 partidos. Inexplicablemente eso le bastó al Atlético de Madrid para en 2019 pagar 127 millones de euros por el jugador de en ese entonces 20 años, que hasta la fecha es el quinto fichaje más caro de todos los tiempos y el más caro del Atleti. Desde un inicio no le fue bien a Félix. Anotó 9 goles en su primera temporada, 10 en la segunda, 10 en la tercera y para la 2022-2023 llevaba 5 goles y había perdido la titularidad y por ello fue cedido al Chelsea, donde tampoco le fue bien. Para esta temporada lo cedieron al Barcelona, donde de momento lleva 8 goles en la temporada. El Atlético compró Joao en 127 millones y en la actualidad solo vale 40. Claro, este video es de hace 8 meses, pero bueno, después regresó al Atlético de Madrid y lo vendieron al Chelsea. O sea, el Atlético de Madrid, si bien no recuperó lo gastado, por lo menos lo pudo vender. El peor fichaje del Inter de Milán fue difícil esta, No sé. también por un portugués, en este caso por João Mario. El mediocampista había tenido 2 buenas temporadas en el Sporting de Lisboa, la 2014-2015 y la 2015-2016, con un total de 14 goles entre las 2 temporadas. Después de ser campeón de la Eurocopa 2016, Mario de 23 años elevó su valor y el Inter lo compró por 44 millones de euros. En ese 44 millones. Pasa que jugador joven con buen presente ya sale mucho por eso. Entonces el segundo fichaje más caro en la historia del Inter. En su primera temporada anotó 3 goles, para la segunda llevaba 0 goles y a mitad de temporada lo cedieron al West Ham. No le fue lo suficientemente bien para que los Hammers lo compraran y regresó para la 2018-2019, temporada en la que anotó un gol en 22 partidos. En 2019 lo cedieron al Lokomotiv de Moscú y en 2020 al Sporting de Lisboa. En ambos equipos fracasó y finalmente en 2021 terminó contrato y se fue gratis al Benfica, con 4 goles y 3 préstamos en su paso por el Inter. Creo que con el Benfica terminó rindiendo, si no me equivoco. Ndombele es el peor fichaje que ha hecho el Tottenham. El francés comenzó jugando en la segunda división de Francia con el Amiens. Ahí jugó una temporada y en 2017 el Olympique de Lyon lo compró. No me quiero meter ni quiero que nadie se ofenda, pero equipo grande, ¿no era? No, que ningún hincha del Tottenham se
ofenda, que no se malinterprete, pero me sorprendió que aparezca el Tottenham. Jugó 2 años ahí con un gran nivel y por ello el Tottenham lo llevó a la Premier League pagando 62 millones por el mediocampista de 22 años, el fichaje más caro del Tottenham en toda su historia. Desde su primera temporada fue un fracaso, no llegó a tener el nivel para ser titular en el Tottenham. En la 2020, Igual en Ndombele en un momento era buenísimo, en 2018, 2019. 2021 fue cuando más regularidad tuvo, pero sin llegar a destacar. En total jugó 91 partidos y anotó 10 goles en 2 años y medio con los Spurs. En enero de 2022 lo cedieron de vuelta a Lyon por media temporada. Para la 2022-2023 lo prestaron al Napoli y para esta temporada está cedido en el Galatasaray, donde ni siquiera es titular y bajó su valor a 15 millones de euros. En 2017 el Paris Saint-Germain hizo el fichaje más caro de todos los tiempos. ¡No! ¡Pará! ¿Fue malo el fichaje del PSG por Neymar? Es verdad que lo pagaron un montón, inclusive es el fichaje más caro de la historia del fútbol, pero Neymar la rompió toda en el París. 222 millones de euros que pagaron por Neymar, a pesar de que Ney tenía 25 años, ya tiene una larga trayectoria, tanto como en Santos, Barcelona y la selección brasileña, con más de 200 goles y títulos como una Copa Libertadores, una Champions, 2 Ligas de España y una medalla de oro de Juegos Olímpicos. Se esperaba que el brasileño se convirtiera en el mejor jugador del mundo y ahí en París gane su primer Balón de Oro y gane la primera Champions del París, pero nada de eso ocurrió. A pesar de que ganó 14 títulos y anotó 118 goles en el PSG, no ganó ni Balón de Oro ni Champions, sumado a sus múltiples lesiones y diferencias con su afición. En agosto de 2023, después de 6 años en el PSG, Neymar se fue del club parisino por 90 millones de euros al Al Hilal. Claro, el tema es que si no ganaba la Champions iba a ser un fracaso, porque lo compraban para eso. Y llegó a la final y la perdió, una lástima. Lo llevó a la primera final de Champions de su historia. Esto ya es un montón por un equipo como el PSG de Abo. Coincido con vos, amigo. Te juro, coincido con vos. Pero bueno, a ver, ¿para ustedes el fichaje de Neymar fue un fracaso o no? A mí me cuesta decirle fracaso teniendo en cuenta que Neymar tuvo niveles altísimos, ganó un montón de títulos, hizo más de 100 goles. Es verdad que lo pagaron mucho, pero Neymar durante mucho tiempo fue uno de los mejores jugadores del mundo jugando en el PSG. ¿Qué sé yo? Comparado con los demás que no hicieron nada en sus clubes, me parece que no. El peor fichaje del Arsenal fue el del marfileño Nicolás Pepe en 2019. No, este es tremendo. Este fichaje fue muy malo. No creo saber exactamente por cuánto lo pagaron, pero creo que por 90 millones aproximadamente. Había jugado en los equipos franceses Angers, Orleans y Lille. En este último fue donde sobresalió, anotando 37 goles en 2 temporadas. En el verano de 2019, Arsenal hizo en ese momento el fichaje más caro de su historia, 80 millones de euros por el extremo de 24 años. 80 millones de euros por un extremo de 24 años de la liga francesa. En su primera temporada como titular hizo 8 goles, para la segunda anotó más goles, pero fue banca gran parte de la temporada, y en la 2021-2022, igualmente siendo suplente anotó solo 3 goles. En 2022 los Gunners lo mandaron de vuelta a Francia, cedido al Niza, y para esta temporada fue cedido al Trabzonspor de Turquía. Desde su llegada a ese club hace 7 meses, Pepe únicamente ha jugado 11 partidos y ha anotado 3 goles. Su valor de mercado se devaluó bastante, en la actualidad solo vale 11 millones de euros. No, pobre pibe. Eden Hazard comenzó Real Madrid, sí, obviamente Eden Hazard. Jugando en el Lille. Pero para acá hay otro tema también. El peor fichaje en la historia de cada equipo se toma en cuenta lo que hizo ese jugador en el equipo. Cuando el Real Madrid pagó ese dinero por Hazard, ¿estuvo mal? Para mí no. Cuando United pagó 80 por Sancho, ¿estuvo mal? A ver, para mí no está tan mal. El tema es que después no terminó rindiendo. Ahora, que United pague, qué sé yo, no sé. Creo que el Manchester ha pagado mucho dinero por jugadores que no lo valían ni siquiera en ese momento. Pero bueno, si vale eso y después no rinde es otra cosa para mí. Por ejemplo, yo me acuerdo que el Madrid se gastó un montón de plata en Luka Jovic. Que acá no está obviamente, ¿no? Porque está Hazard, pero venía a jugar en Estrella Roja de Serbia. En el Benfica B, Benfica A, que jugó 4 partidos ahí nomás. Se fue al Frankfurt, donde metió 27 goles en una temporada, está muy bien en 48 partidos. Y ahí se fue al Madrid, donde metió 2 goles en 2 temporadas. Y el Madrid lo pagó 63 millones lo pagó el Madrid, amigo. Hizo 2 goles en 2 temporadas. Y lo pagó 63 millones. Yo digo que el fichaje de Luka Jovic es peor que el de Hazard. ¿Soy un loco? Porque el de Hazard se pagó más y no cumplió ni en peor las expectativas. Pero por lo menos Hazard valía ese dinero. ¿Cuándo Luka Jovic valió 60 millones? Nunca, boludo. Lo sobrepagaron. Pues jugó en el Chelsea. En 7 años con los Blues, Hazard se volvió en un histórico del club, pues anotó 110 goles, dio 85 asistencias, ganó 6 títulos con el Chelsea y otros más a nivel individual. En 2019, ¿qué jugadorazo era? El belga tenía 28 años y era uno de los mejores jugadores del mundo, razón por la que el Real Madrid pagó 115 millones de euros por Hazard, el fichaje más caro de la historia del Real Madrid.
3 meses tardó Hazard para anotar su primer gol en el Madrid, y ese fue su único gol en su primera temporada. No, qué desastre, por Dios. Durante toda su etapa en el Real Madrid, Hazard tuvo gran cantidad de lesiones, por ello, pocos partidos llegaba a jugar. En total, en 4 años con los merengues, Hazard apenas disputó 76 partidos y solo anotó 7 goles, un promedio. Yo me acuerdo una vez que lo recriticaron a Hazard con una semi de Champions, específicamente la del 2021, enfrentan semifinales al Real Madrid con el Chelsea y avanza el Chelsea, y cuando termina el partido muestran que Hazard se estaba riendo con los jugadores del Chelsea que eran sus ex compañeros después de que el Madrid queda afuera, él siendo jugador del Madrid. Me acuerdo que lo mataron los madridistas por eso, lo hicieron mierda, boludo. Este Eden está loco, boludo. Medio de 19 partidos y 2 goles por año. Al terminar su contrato en julio de 2023 se retiró a sus 32 años. Pasamos al peor fichaje de la Juventus. Ay, qué difícil. No, ni idea. Es difícil, No, algunos ponen Cristiano, están locos, boludo. Cristiano hizo más de 100 goles en la Juventus, Cristiano. Y este fue por Arthur Melo, no, si salía Cristiano te juro que me iba a enojar. Campista brasileño que debutó en 2015 en el gremio de su país, ahí jugó hasta 2018, pues en ese año el Barcelona lo fichó. Su primera temporada fue bastante buena, fue titular gran parte de la temporada. En la 2019-2020 empezó de titular, pero terminó siendo suplente, y en septiembre de 2020 la Juventus se llevó al mediocampista de 24 años por 80 millones de euros. Esto es insólito. Miren que Arthur Melo en el fútbol sudamericano fue verdaderamente muy bueno. En 2017 en el gremio gana la Copa Libertadores jugando un fútbol increíble. Pero tenía mucha confianza en Europa. Evidentemente no terminó cumpliendo las expectativas. Pero que hayan pagado 80 millones por él me parece una barbaridad. Hasta la fecha, el quinto fichaje más caro de la Juve. Obviamente se esperaba que Arthur fuera titular, pero no llegó a tener el nivel para hacerlo. La carrera de Arthur Melo, aparte, jugó en el Barça, en la Juventus y en el Liverpool. Y en ningún club demostró cómo hizo para jugar en esos equipos. En 2 años con la Juve disputó 63 partidos, 33 de titular, y solo anotó un gol y dio una asistencia. Para la 2022-2023 fue cedido a Liverpool. Una locura su carrera. Donde solo jugó un partido en todo el año, y para la temporada actual la Juve lo cedió a la Fiorentina, aunque en la Fiore sí está teniendo un poco más de regularidad. 80 millones de euros pagó la Juve por él, y actualmente solo vale 15. El Manchester City es un... Me interesa saber esta. Ay, me gustaría adivinar la puta madre. Jugador... A ver, el peor fichaje del City. Es difícil porque el City suele pegar casi todos sus fichajes, es la verdad. A ver qué pone la gente. Julián Álvarez, no, estás loco. Grealish, pero Grealish fue clave en el triplete, amigo. ¿Cómo va a ser Grealish? Algunos ponen Sterling. No sé si Sterling, Para, uno puso uno que me compró. Robinho. Podría ser Robinho, A ver... Uno de los equipos que más ha gastado en fichajes en los últimos años, pero la mayoría las termina funcionando. De Bruyne, Rodri, Mahrez, Haaland son ejemplo de ello, pero en 2014 cometieron un gran error fichando a Joaquim Mangala, que había jugado Mangala en el Standard de Lieja y en el Porto. El defensa tenía 23 años. El City pagó 45 millones de euros por el francés. No, 45 millones de euros en 2013, una barbaridad. Es en ese entonces el fichaje más caro del Manchester City. Además, en una época en la que no se pagaba tanto por defensas, Mangala no estuvo a la altura y tras 2 años en el equipo se fue. Para la 2016-2017 se fue cedido al Valencia. Regresó para la 2017-2018. Únicamente jugó 15 partidos y a mitad de temporada lo mandaron al Everton. Regresó en la 2018-2019, pero fue completamente borrado del equipo y no jugó ni un partido en todo el año. En 2019 terminó contrato y se fue gratis al Valencia. El peor fichaje del Bayern Múnich fue el de Renato Sánchez, y en este caso fue banco. Parecido al de Joao Félix. Sánchez jugaba en el Benfica B. En la 2015-2016 lo subieron al primer equipo. Destacó jugando de titular gran parte del año. Tras terminar la temporada ganó la Euro 2016 con Portugal y eso... Es que esta fue la clave. Renato Sánchez era un mediocampista muy joven que en esta Eurocopa la rompió toda y parecía que iba a explotar mal, aparte era muy joven. Le bastó al Bayern Múnich para pagar 35 millones de euros por el mediocampista de 19 años. Bueno, igual 35 millones de euros a comparación de lo que estamos viendo no es tanto. Pero su primera temporada en Alemania fue un fraude. Para la 2017-2018 fue cedido al Swansea City de la Premier League. Volvió al Bayern en la 2018-2019, pero no aprovechó esta segunda oportunidad. En total jugó 53 partidos en el Bayern, solo 17 como titular. Anotó 2 goles y dio 3 asistencias. En 2019 el Bayern lo vendió en 20 millones de euros a Lille, casi la mitad de lo que habían pagado por él 3 años atrás. Pasamos al peor fichaje de Liverpool. Uy. Che, nada que ver el que voy a nombrar, porque claramente no es, ni siquiera jugó todavía. Pero ¿qué onda Chiesa, muchachos? Federico Chiesa. ¿Lo compró el Liverpool? ¿Jugó algún partido? ¿Está lesionado? Amigo, lo compraron hace como 5 meses, no jugó ningún partido todavía, creo, sí.
No, sé que no salió mucho, pero me acabo de acordar que Chiesa es un jugador que en la Juventus la rompía, que en la selección italiana siempre la rompe. No juega nunca en el Liverpool, amigo. Ni siquiera el banco va. ¿Cuándo va a jugar, amigo? Está complicado, ¿eh? Quiero ver jugar a Chiesa, viejo. Es crack Chiesa. A mí me gusta mucho. Andy Carroll pone Salacismo. ¿Vos decís Salacismo que es Andy Carroll? Yo me acuerdo que en Liverpool hubo una época donde en el mismo mercado de pases compró al jugador que mejores centros tiraba y al jugador que mejor cabeceaba, según la estadística. Compró a Andy Carroll y compró al que tiraba el centro. ¿Quién era? No me olvido más. En el mismo mercado de pases compró al que tiraba mejores estadísticas tirando centros, al que tiraba mejores estadísticas tirando centros y al que mejor cabeceaba. Y bueno, obviamente le fue para el orto. El mediocampista de Guinea, Naby Keita, comenzó jugando en el fútbol de su país y en la segunda división de Francia. Levantó su carrera cuando fichó por el Salzburgo en 2014, la rompió ahí y en 2016 se fue a Leipzig. Por 2 años fue uno de los mejores jugadores de Leipzig, con 17 goles en 71 partidos. Keita tenía 23 años y estaba en un gran momento, por ello Liverpool lo compró en 60 millones de euros. 60 millones, un montón. En ese entonces el tercer fichaje más caro que habían hecho los rojos. Por los 60 millones que pagó Liverpool se esperaba más de él. En sus 5 años en el equipo nunca llegó a ser titular indiscutible. Por ejemplo, en la 2020-2021 apenas jugó 16 partidos y en la 2022-2023 apenas 13. En total, en los 5 años anotó 11 goles en 129 partidos. A mediados del año pasado terminó contrato y se fue gratis al Werder Bremen. A sus 29 años ya solo vale 6 millones de euros. Cómo bajó ese muchacho. Tras la salida de Neymar, el Barcelona fichó a Dembélé y 6 meses después fichó a Philippe Coutinho, uno de los mejores jugadores del mundo que había jugado en el Vasco da Gama, Inter de Milán, español y que la venía de romper en el Liverpool, con 54 goles y 45 asistencias en casi 6 años. Qué crack que era el Coutinho del Liverpool, amigo. Qué jugadorazo, chabón. En el equipo, el Barcelona pagó 135 millones de euros por Coutinho en enero de 2018, el fichaje más caro del Barça y el tercero más caro de todos los tiempos. Extremo brasileño de 25 años, parecía que sería el sustituto ideal de Neymar, pero claro, aparte era de vuelta un uruguayo, un brasileño y un argentino en la delantera. No le llegó ni a los talones. Y aparte Coutinho había sido la dupla de Suárez en el Liverpool. Si bien en realidad era Sturridge, Coutinho ya estaba en esa época en el Liverpool, cuando Suárez la rompió toda. En la mitad de temporada que jugó anotó 10 goles en 22 partidos, y ya en la 2018-2019 que inició desde el principio, apenas hizo 11 goles en 54 partidos. El Barcelona lo cedió al Bayern Múnich en 2019, regresó al Barça en 2020, apenas anotó 3 goles en la 2020-2021 y en la No me acordaba Coutinho con esa camiseta, amigo. 2021-2022 apenas llevaba 2 goles, y a mitad de temporada lo cedieron al Aston Villa, quien hizo válida la opción de compra por apenas 20 millones de euros. 20 millones, nada. El peor refuerzo del Milan fue Mattia Caldara. El defensa italiano debutó en 2013 en la Atalanta y jugó ahí hasta 2016. En enero de 2017 la Juventus lo compró por 19 millones, pero al día siguiente lo mandaron a préstamo de nuevo al Atalanta. Y así, a préstamo, Caldara jugó año y medio más en Atalanta. La Juventus hizo el negocio de su vida en agosto de 2018 cuando vendieron a Caldara en 37 millones de euros al Milan. No, pero son boludos los del Milan. Sin disputar un solo partido en la Juve. Y lo peor para el Milan es que Caldara se lesionó en su debut con los rosoneros, se recuperó en abril, jugó un partido y se volvió a lesionar, lesión que lo dejó fuera casi un año. Lo cedieron al Atalanta en 2020, al Venezia en 2021 y al Spezia en 2022. Ningún equipo hizo válida la opción de compra. No. Y ahora Caldara, a sus 29 años, está de vuelta en el Milan, pero no ha disputado ni un partido en toda la temporada, y desde que el Milan lo fichó hace casi 6 años, solo llegó a jugar 2 partidos y ya solo vale 1 millón de euros. Qué lindo, o sea, qué lindo no, en realidad si vos sos futbolista que tenés la mejor carrera posible. Pero por ejemplo, este futbolista que ven acá, que no pudo todavía jugar mucho, es recontra mega millonario. O sea, es tremendo, boludo, la cantidad de plata que tiene y casi ni nadie lo conoce en el mundo del fútbol, amigo. Lo fichó hace casi 6 años, solo llegó a jugar 2 partidos y ya solo vale 1 millón de euros. Finalmente, terminamos con el peor fichaje del Chelsea, este es Romelu Lukaku. No, porque si salía Enzo Fernández yo me iba a enojar mucho. Enzo Fernández está infravalorado. Es un crack Encito Fernández. La gente lo bardea porque no saben de fútbol. Yo lo voy a defender a Enzo. Igual de verdad, el fichaje de Lukaku es el peor lejos del Chelsea, amigo. De muy joven, el delantero belga destacó en el Escuchen la historia completa, no tiene sentido. Anderlecht y el Chelsea lo compró en 2011 por 15 millones de euros. Lukaku no tuvo muchas oportunidades y lo cedieron al West Brom y al Everton. En ambos equipos anotó más de 15 goles y fue este último el que hizo válida la opción de compra. Después Lukaku fue goleador en el Manchester United y en el Inter de Milán. Y en 2021, 7 años después de que el Chelsea
Chelsea dejó ir a Lukaku, lo volvieron a comprar en 113 millones de euros. 113 millones de euros lo compró el Chelsea, amigo. En ese entonces el fichaje más caro de su historia. Lukaku apenas hizo 8 goles en toda la temporada de la Premier, 15 entre todas las competencias. Al no estar a la altura, Chelsea lo prestó de vuelta al Inter en 2022 y en 2023 lo prestaron a la Roma, donde juega actualmente a sus 30 años, 113 millones de euros. Y ahora está en Napoli. Pagó el Chelsea por él y ahora solo vale 35. Eso es todo por el video de hoy. Comenta cuál de todos crees que fue el peor. Si el video te gustó, dale like y suscríbete al canal. No coincido mucho con que aparezca Neymar en este video. Me duele que aparezca Neymar, sinceramente. Pero buen video. Y creo que el peor fichaje de todos en relación a precio y lo que terminó rindiendo, creo que es el de Hazard. Porque Hazard literalmente era top 5 mejores jugadores del mundo. Llegó al Madrid recontra sobrepagado. Sobrepagado no era lo que valía, pero el Madrid lo pagó una millonada y no rindió. Otro muy malo, díganme si me bancan, es el de Joao Félix. Pero por ejemplo, acá quiero debatir con ustedes. Cuando el Madrid gastó todo eso por Hazard, si bien después no rindió, en ese momento lo valía. Joao Félix, ¿valía más de 100 millones por romperla una temporada en la Liga Portuguesa? Amigo, Hazard era de los mejores jugadores del mundo cuando lo compró el Madrid. Para mí lo de Joao Félix es peor porque lo pagaste un montón a una apuesta. No puedes pagar más de 100 millones por una apuesta, amigo. Más de 100 millones pagado por un jugadorazo. Después puede ser que no rinda, como en el caso de Hazard, pero Davito, no es lo mismo. Pero bueno, en fin, chicos, con eso terminamos el video.